Bien, buenas tardes. Buenas tardes para quienes se han conectado desde España. Buenos días para algunos o muchos que se han conectado desde el otro lado del Atlántico. Esta es una primera sesión del segundo ciclo de seminarios de política económica que se iniciaron en el curso pasado y que arrancan de la eh, red que existe de investigadores de política económica muy amplia, que se llama Redipe, ¿no? Mi nombre, como saben, es Juan Ramón Cuadrado Roura. Simplemente voy a hacer de introductor de quien va a dictar su ponencia, que es el profesor Francisco Pérez, de Valencia, del cual pues podría estarse hablando mucho rato. Yo voy a intentar ser más bien breve, en el sentido de que lo que interesa es escucharle a él y no a mí precisamente, ¿no? Él es actualmente profesor emérito de la Universidad de Valencia. Este año ha sido galardonado con el premio Jaime I de Economía en 2024. Es realmente un premio de los mayores que se dan en el ámbito hispano, a personas que han brillado por sus aportaciones a la economía. Yo diría que la historia de Paco Pérez, como le llamamos los amigos, pues es una historia de varias décadas de esfuerzo, que afortunadamente van a proseguir porque él está en plena forma y además esa calidad de mérito le confiere hasta más tiempo, ¿no? Más posibilidad de no abandonar la dedicación a la universidad. Él fue catedrático numerario desde 1986 en la Universidad de Valencia. Desde 1990 es el director científico de investigación de IBIE. IBIE es el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Es probablemente uno de los centros eh, en España, entre los dos o tres más prestigiosos de España, y a nivel internacional pues también tiene un reconocimiento muy importante porque le avalan publicaciones muy numerosas en forma de libros, en forma de artículos, en forma de pequeños resúmenes, en forma de actividades complementarias, seminarios, conferencias, etcétera. Es muy admirable la energía que han desplegado, de la mano del profesor Francisco Pérez, una serie de catedráticos y de personas vinculadas a la Universidad de Valencia, de Alicante, de Castellón y también del resto de España, ¿no? Eh, el IBIE es hoy, como digo, un instituto de altísimo relieve y de categoría en cuanto a sus investigaciones, ¿no? En particular, el profesor Francisco Pérez ha publicado, yo diría, más de casi a lo mejor un centenar de libros, solo en colaboración, y artículos en lugares y posiciones muy numerosas, en revistas internacionales, nacionales, etcétera. Y por supuesto ha participado en proyectos europeos y ha dirigido más de un centenar de proyectos de investigación, que es donde probablemente el IBIE ha encontrado el fermento para las muchísimas publicaciones, para las muchísimas ideas que ha podido difundir en estas décadas de vida que tiene este instituto, ¿no? La especialidad del profesor Francisco Pérez, y por eso le hemos solicitado y se lo tengo que agradecer en particular, que acudiera a estos seminarios. La especialidad, como digo, es todos los temas de crecimiento económico, productividad, competitividad y también de economía regional. Mm, no voy a destacar, yo diría, ninguna de sus publicaciones en particular, pero a mí me ha llamado la atención en los últimos tiempos,
año 2023, por ejemplo, el trabajo que con la profesora y catedrática también y miembro del equipo, y no sé si su directora del Instituto IBIE, Matilde Mas, él y Matilde han publicado ese trabajo que se llama El stock de capital en España y sus comunidades autónomas, un análisis de los cambios que se han ido produciendo. Esta ha sido una de las aportaciones, yo diría, singulares, o por lo menos muy originales, del IBIE, ¿no? El estudio del stock de capital, sin cuya serie sería imposible estimar y calcular cuestiones como el propio PIB en su desglose, y también todos los temas relacionados con la productividad, la innovación y el factor trabajo y el factor capital en este caso. En este sentido, hay una preocupación también que el profesor Francisco Pérez ha alimentado, que es el del capital humano, ¿no? Que cómo pinta ese capital humano. Y hay un artículo de 2020 que realizó con otros dos profesores sobre el capital humano, digitalización y crecimiento económico en España, publicado en Papeles de Economía Española. Bueno, era relacionar precisamente algo que está ahora muy presente y que se mide mal o se puede medir con dificultad, pero que va a ser cada vez más relevante, ¿no? Las relaciones entre la formación de las personas, la utilización de instrumentos técnicos y tecnológicos cada vez más refinados, y cómo esto desemboca en unas posibilidades de crecimiento económico diferentes o limitadas, según sea precisamente el capital humano y según sea el grado de digitalización y de avance en el uso de nuevas tecnologías. Y por no decir más cosas, pero una más sí quiero decir, es que siempre he estado preocupado por los temas de bienestar, los temas de la desigualdad, y en este sentido hay bastantes aportaciones del IBIE y suyas en particular sobre estas cuestiones, entre ellas los servicios públicos y el gasto público, ¿no? Las necesidades de gasto público fundamentales han sido y son objeto de algunos trabajos recientes y otros más antiguos, porque esa es una permanente línea de trabajo del profesor Francisco Pérez, ¿no? Quienes hemos tenido la suerte, yo puedo decirlo así, he tenido la suerte de haberle conocido personalmente y por sus investigaciones desde hace casi entre 3 y 4 décadas, podemos sentirnos orgullosos de que en España exista un economista que no destaca por decir cosas que llaman la atención, sino por traer documentados argumentos sobre temas que no fueron precisamente objeto de buenos trabajos con anterioridad a su esfuerzo y a su guía de otros equipos que han trabajado a sus órdenes. Por tanto, bienvenida sea esta red, Francisco Pérez o Paco Pérez. Muchas gracias por tu generosidad al acudir a estas sesiones. Eh, van a tener bastantes o muchos escuchantes o seguidores de España, también de Latinoamérica, y por supuesto, al estar grabado, esto estará disponible también para que otras personas puedan beneficiarse, tanto estudiantes como profesores, de esta aportación que sin duda nos vas a hacer al tema de la productividad en España y los aspectos más destacables desde el punto de vista analítico. No quiero alargarme más. Muchas gracias, Paco, por esta presencia, y adelante. Quizás debería de añadir algo más.
Y es que, por supuesto, esto no es una intervención y se acabó, sino que hay una posibilidad de intervenir en un coloquio al final. Yo les diría que quizá lo mejor sea que manden sus peticiones, sus comentarios por escrito, de forma que luego vayamos más deprisa y, por tanto, pueda intervenir un mayor número de gente. De todas formas, el tiempo será limitado, en torno a las 6 y muy poco más cerraremos esta sesión porque el tiempo es oro. Pues muchas gracias, Juan Ramón, por tu afectuosa presentación, eh, sin duda influida por, como tú has dicho, los muchos años de amistad, ¿no? Es un placer responder a la invitación de Radipe y participar en la tarde de hoy con esta presentación sobre los perfiles del problema de la productividad en España, que va a tener un carácter en buena medida panorámico, intentando poner el acento en que detrás de las medidas de productividad de las que voy a hablar durante buena parte de mi intervención, pues tienen como soporte algunas reflexiones personales y otras muchas de otros colegas de carácter conceptual que yo creo que son importantes para que acotemos con la mayor precisión posible qué hay detrás de lo que medimos, ¿no? Lo primero que quisiera decir es que, bueno, la productividad es sin duda un problema relevante desde la perspectiva de la economía porque valora la capacidad de hacer un uso eficiente de recursos que son escasos, ¿no? Y claro, cuando hacemos esta caracterización, pues encontramos de inmediato que estamos prácticamente hablando del núcleo de la economía, ¿eh? Esta disciplina que se ocupa de la asignación de los recursos y sus resultados como un asunto fundamental, ¿no? Hacer más con menos es una de las formas que tenemos de llegar a más sitio con esos recursos escasos de los que disponemos, ¿no? Pero la pregunta que yo creo que tendríamos que hacernos para empezar es cómo hacer esa valoración de nuestros niveles de eficiencia con rigor, ¿no? La economía como ciencia empírica necesita disponer de métricas fiables para contrastar sus tesis o refutar sus afirmaciones, ¿no? Y las mejores explicaciones son las que combinan una teoría sólida, unos datos fiables y un relato o una narrativa, como se dice ahora, convincente, pero sobre todo porque esté apoyada sobre esos otros dos pilares, ¿no? Y esos pilares en los que también las medidas de la productividad se tienen que apoyar no son fáciles de levantar y ha costado bastante tiempo de alcanzar resultados que podamos considerar medianamente satisfactorios. Sin embargo, yo creo que en los últimos 50 años hemos avanzado mucho en dos cosas. En primer lugar, en el consenso de los especialistas sobre cómo medir la productividad y, en segundo lugar, en la disponibilidad de informaciones estadísticas para poder hacer esas medidas siguiendo los criterios previamente consensuados. Cuando nosotros empezamos a interesarnos por las medidas de productividad, en nuestro país, en España, solo se podía medir la productividad desde una perspectiva, ¿no? Lo que llamamos la productividad del trabajo, el cociente entre el valor añadido y el número de personas empleadas. Lo que ha cambiado, y voy a uno de los temas que ha mencionado en su presentación Juan Ramón Cuadrado, lo que ha cambiado en nuestro caso en este periodo de tiempo es que hemos construido estimaciones del otro gran factor de la producción, el capital, y lo hemos hecho siguiendo criterios internacionales porque en este periodo de tiempo se han producido esos acuerdos
promovidos fundamentalmente por especialistas en cuentas nacionales y por organismos internacionales como la OCDE, hasta elaborar un manual de estimación del stock de capital, que es lo que nosotros hemos seguido para hacer las estimaciones sobre el caso español. Y aquí hay dos cuestiones fundamentales, hay dos pasos a dar para poder medir el stock de capital, ¿no? En primer lugar, es mediante la acumulación de inversiones y la necesaria depreciación de los capitales acumulados, valorar cuál es el valor del stock en un momento del tiempo determinado. Y la segunda es dar respuesta a cómo podemos, igual que con el trabajo tenemos un criterio, que es que del número de trabajadores empleados, el flujo de horas trabajadas nos ofrece una aproximación a cuál es el input de trabajo que se utiliza en el proceso productivo. En el caso del capital, a partir del stock de capital, una vez medido, estimamos lo que se denomina un flujo de servicios del capital a partir del coste que supone la utilización de los activos. Bueno, en esto no me detendré, pero sí quería apuntarlo porque esta parte es teórica, pero está detrás de la solidez de las medidas estadísticas construidas a partir de aquí, que a su vez utilizamos para la estimación de la productividad. Bueno, el esfuerzo que se ha hecho a nivel internacional para disponer en la actualidad en muchos países de estimaciones construidas en base a metodologías bastante homogéneas, tanto del trabajo como del capital, ha sido muy importante, porque en el trabajo también, y conecto con otro de los comentarios iniciales del profesor Cuadrado, también cabe tener en cuenta que hay distintos tipos de trabajo, como consecuencia fundamentalmente de las diferencias de preparación de los trabajadores, y eso obliga también a ir refinando, sofisticando las medidas. Por tanto, esto lo que quiere decir es que para hablar de productividad, si queremos establecer relaciones entre los resultados obtenidos y los inputs utilizados, necesitamos disponer de buenas medidas, tanto del numerador, los resultados, como de lo que consideramos factores utilizados. Pero caben distintas alternativas a la hora de hacer los cálculos, ¿no? Este era mi último comentario introductorio antes de pasar a ver los primeros datos, ¿no? Y es que los indicadores de eficiencia productiva o de productividad pueden definirse de distintas maneras, todas ellas con sentido, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Pensemos en una empresa que utiliza en su proceso productivo tres tipos de recursos: utiliza trabajo, utiliza activos duraderos, bienes de capital, y utiliza materias primas, ¿no? Bueno, podríamos definir los resultados como las ventas, pero también podríamos definirlo como las ventas menos las materias primas que adquirimos, es decir, el valor añadido, o incluso si descontamos los pagos al factor trabajo, podríamos definir el resultado, como con frecuencia se dice, hablando de los beneficios como el resultado de la empresa. Bien, esta diversidad de alternativas en la medición de los resultados nos ofrece también distintas alternativas a la hora de medir la productividad. Todas ellas tienen sentido, pero es muy importante que sepamos en cada caso lo que estamos haciendo, ¿no? La productividad del trabajo solamente pone en relación el valor de lo producido, el valor añadido por lo general, con el trabajo utilizado, y puede ser medido en términos de personas ocupadas o en términos de horas trabajadas. Es preferible el segundo, porque hay cambios a lo largo del tiempo en la duración de la jornada. También es muy frecuente el cálculo de la productividad conjunta del trabajo y el capital, valor añadido en relación a la combinación que hacemos de capital y trabajo, lo que llamamos la productividad total de los factores. Y también es interesante lo que se denomina la productividad multifactor, que considera los tres tipos de recursos empleados: capital, trabajo y materias primas, y los pone en relación con el valor de la producción total, no el valor añadido, sino
el valor de la producción total o ventas desde la perspectiva empresarial. Bueno, con la cautela de que podemos utilizar distintas aproximaciones a la medida de la productividad, veamos cuál es la primera imagen que nos ofrece la trayectoria de la productividad en España a lo largo de los últimos casi 30 años. Para ello, represento la evolución de las tasas de crecimiento del PIB, una línea negra, y descompongo el PIB en la cantidad de trabajo utilizada y la productividad. Por tanto, como me estoy olvidando de los otros factores, tengo que ser consciente de que esos otros factores, el capital, las materias primas, etcétera, de alguna forma están detrás de esta presentación, ¿no? Por una parte, las materias primas, como estoy midiendo la producción como valor añadido, las he descontado, no es la producción total, sino el valor añadido. Por otra parte, el capital lo voy a recuperar inmediatamente porque detrás de la productividad del trabajo está el capital por trabajador. Lo que observo en esta trayectoria de la productividad son dos cosas fundamentalmente. La primera es que el crecimiento del PIB en España ha sido irregular a lo largo del tiempo, como sucede en casi todas las economías, que ha tenido un periodo en el que hay importantes valores negativos que corresponde con el 2009-2013, que son los años de la gran recesión, y hay un pico que es la caída asociada al año 2020 y el COVID. El resto son variaciones positivas de distinta intensidad y hay un predominio claro como explicación del crecimiento del PIB, que son las horas trabajadas. En realidad, las variaciones de la productividad en este periodo largo de la economía española, la productividad del trabajo, son modestas y casi se limitan al periodo en el que se destruye mucho empleo durante la gran recesión, se destruye más empleo incluso que la caída del PIB que se produce, y esa es una variante no deseable de la mejora de la productividad. En todo caso, la productividad del trabajo, aun siendo un indicador limitado, es importante porque sus mejoras condicionan la evolución de los salarios y también están muy relacionados con la evolución de la renta per cápita. Pero, ¿qué hay detrás de esta productividad del trabajo que acabo de describir? Aquí tenemos una descomposición del crecimiento de la productividad por hora trabajada que nos indica, en primer lugar, que una fuente de mejora de la productividad del trabajo es la mejora de las dotaciones de capital por trabajador, de capital por hora trabajada. Para poder medir cuál es la importancia de esta contribución, necesitamos tener estimaciones de stock de capital, y esto es lo que hemos construido durante muchos años. Tenemos series muy largas en España y muy desagregadas de stock de capital, gracias al apoyo que hemos tenido de manera continuada por parte de la Fundación BBVA. Pero además del capital físico, también hay capital humano, y lo estimamos a través del indicador de calidad del trabajo, que tiene en cuenta básicamente la mejora en la cualificación educativa de la población, pero también incorporando la información relativa a cómo eso lo valora el mercado de trabajo a través de los salarios. Un tercer efecto, un tercer componente de esas mejoras de la productividad es que, mediante la reasignación de los factores de unos sectores productivos a otros, la productividad a veces, sí, esa reasignación la favorece, mejora. Y en las medidas de productividad, lo que llamamos la contabilidad del crecimiento, lo que hace es que pone en relación todas aquellas medidas de las dotaciones de factores en cantidad o en calidad
que somos capaces de estimar con el resultado final, en este caso la productividad del trabajo. Y se pregunta, bueno, somos capaces de explicar mediante incrementos en la cantidad de capital, incrementos en la cantidad de trabajo, mejoras en la calidad de unos y otros, mejoras en la asignación de recursos, los incrementos del output total que obtenemos. Y si no, ¿qué diferencia hay, ¿no? Y desde que Solow propuso a mediados de los años 50 del siglo XX esta forma, esta aproximación a la medida de la productividad, hemos dispuesto de un resultado residual que es una forma de aproximar qué es lo que no podemos explicar, ¿no? Y es lo que denominamos productividad total de los factores. La productividad total de los factores se calcula de la forma que aparece en esa forma. En el numerador está el valor añadido, en el denominador está la combinación del trabajo y del capital y sus contribuciones al output mediante los coeficientes alfa a través de una función de producción que he representado de manera muy simple. Bueno, si el valor añadido generado aumenta más que las contribuciones que medimos del capital y del trabajo, tenemos un residuo, que es esta letra A, que variará con valores positivos, y a esto le llamamos las mejoras de eficiencia no incorporadas a los factores de producción. También le llamamos progreso técnico exógeno, también le llamamos productividad conjunta de los factores. Y aquí un breve apunte a la historia de las mediciones de la productividad. Durante unas primeras etapas, cuando las mediciones de los factores eran más simples de lo que ahora somos capaces de hacer, lo que nos quedaba como residuo eran cantidades más importantes de las que nos quedan ahora. En realidad, lo que ahora sucede, si yo me fijo en esta gráfica y veo que muchas de las variaciones de la PTF o productividad total de los factores, ese residuo, son negativas en el caso de España, lo que estamos diciendo es que nuestras medidas refinadas del trabajo, porque tenemos en cuenta también su calidad, de los activos productivos duraderos, porque tenemos en cuenta para cada uno de ellos cuál es el flujo de servicios de capital que razonablemente le debemos imputar, y del efecto reasignativo, todo eso conjuntamente sería capaz, en teoría, de acuerdo con estos criterios, de generar incluso mayor valor añadido del que nosotros observamos, incluso mejores avances de la productividad de los que estimamos. Y por tanto, como lo que observamos es otra cosa, lo que encontramos es que en el caso de la economía española, durante este largo periodo de tiempo, en realidad nuestros esfuerzos de acumulación y de utilización de factores productivos nos dicen que han sido tan importantes que las mejoras de eficiencia no incorporadas al uso de los factores productivos han sido mayoritariamente negativas. Y esto puede resultar un poco sorprendente, sobre todo porque desde la perspectiva de los países más desarrollados, digamos que este problema en general se evita. Y además de acumular factores, utilizar más capital por unidad de trabajo, etcétera, se consiguen mejoras de esta eficiencia o este progreso técnico no incorporado, como ahora enseguida les mostraré. Pero, sin embargo, si comparamos bases de datos en las que aparece un mayor número de países y muchos de ellos también de incorporación tardía al desarrollo, como es el caso español, o incluso emergentes en estos momentos, no es tan inusual. Mi interpretación personal de esto es que, en realidad, cuando medimos de manera cuidadosa el potencial productivo de muchos de los factores que se incorporan al proceso productivo, pues en realidad ese refinamiento de las medidas nos dice que todo está incorporado a las cantidades adicionales de capital y de trabajo que vamos utilizando. Y que, bueno, solo los países virtuosos consiguen que además
haya mejoras de eficiencia no incorporadas a los factores de producción. Esta diapositiva nos puede ayudar a fijar la idea. A la izquierda tenemos, bueno, para la productividad del trabajo, su evolución tomando como base 100 el año 95, que es el periodo, el momento en el que arrancan las series que les estoy presentando, y a la derecha tenemos la productividad total de los factores para 7 países, todos ellos desarrollados. Si miramos la línea oscura que representa la trayectoria de España, lo que encontramos es que durante el periodo 95-2007 la productividad se mantiene estancada, es la época del boom inmobiliario, hay una gran utilización de recursos productivos, la economía crece con fuerza, pero a base de utilizar mucho trabajo y mucho capital, y la productividad del trabajo no crece a pesar de la intensa capitalización. ¿Por qué? Porque el crecimiento del empleo de trabajo es tan intenso como el del capital, la relación capital-trabajo no mejora, y en ese periodo la PTF, la productividad conjunta de los factores, retrocede por esta razón. Después hay una mejora fuerte de la productividad del trabajo, la que corresponde a ese periodo en el que se mejora la productividad porque se destruye empleo, y después hay una tercera etapa en la que, cuando vuelve el crecimiento, la productividad del trabajo avanza, pero modestamente. Bueno, en cambio hay otros países donde las cosas son diferentes. La productividad del trabajo mejora mucho más, y el caso más notorio es el del país que lidera las mejoras de productividad, que es en los Estados Unidos. Y en cuanto a la PTF, esta trayectoria española, compartida con Italia, en la que hay retrasos en la eficiencia productiva, insisto, una vez tenidas en cuenta todas nuestros fuertes incrementos en el uso de los factores, pues en otros países es compatible con que la productividad conjunta de los factores también contribuya al crecimiento. Bueno, estas evidencias plantean distintos interrogantes sobre por qué España no consigue este virtuosismo que otros países desarrollados sí consiguen. Y quiero insistir en el término porque en realidad la productividad, como ahora veremos, mejora cuando se tiene la capacidad de combinar distintos factores para que esas mejoras de la eficiencia sean especialmente notorias, ¿no? Y se podría decir que ese es el fondo de nuestro problema, ¿no? Hemos aprendido a hacer una cosa que es muy importante y que está en la base del crecimiento de todos los países que se incorporan a unas trayectorias sostenidas de crecimiento a lo largo de la historia de los 2 últimos siglos. Unos lo hacen en un momento, otros más tardíamente, pero buena parte de ellos lo hacen fundamentalmente a través de conseguir que la acumulación de factores productivos, el uso creciente de factores productivos, se sostenga en el tiempo. ¿Y por dónde pueden venir las palancas o las políticas, si se quiere, tanto directas como indirectas de la productividad? Pues pueden venir de 4 direcciones y después añadiré una quinta, ¿no? En primer lugar, de las políticas de acumulación de factores de producción, es decir, de la inversión, del capital humano. También podríamos hablar de que convendría incorporar a nuestras medidas la conservación de los recursos naturales, pero esto es una tarea en buena medida pendiente. Pueden venir de las políticas de cambio tecnológico y especialización, es decir, de realizar esfuerzos en algunos tipos de activos que tienen cualidades especialmente favorables para mejorar la productividad y están basadas en el conocimiento y sobre todo en el conocimiento aplicado, en la tecnología.
Y aquí entrarían la innovación, la política industrial, el análisis de la dinámica empresarial, y pueden venir de ámbitos en los cuales las políticas públicas tienen consecuencias sobre la productividad porque favorecen la mejora de la asignación de recursos y el funcionamiento de los mercados. Por ejemplo, las políticas de reforma de los sistemas de los mercados financieros para que la financiación de las inversiones esté hecha con mejores criterios de viabilidad, o las políticas del mercado de trabajo para que faciliten el aprovechamiento de los recursos humanos en los procesos productivos, o de las políticas de competencia y regulación para que favorezcan la eficiencia. Y hay un cuarto bloque en el que también las políticas públicas pueden contribuir a la productividad, fundamentalmente por la vía de la apertura de las economías, ¿no? Las políticas de internacionalización, la política comercial, las políticas de favorecimiento de las inversiones extranjeras y lo que eso significa desde el punto de vista del acceso a las tecnologías, o también las políticas que tienen que ver con la facilitación de los flujos de recursos humanos entre los territorios, ¿no? Este esquema, tomado de un trabajo reciente del Productivity Institute, del que son autores Barban Arc, Clas de Bries y Dire Pilat, creo que nos ofrece un marco de referencia de carácter muy general para que nos preguntemos, bueno, ¿qué nos dice la evidencia sobre, en estos 4 ámbitos, qué problemas puede tener la economía española, en el sentido de que pueda haber dificultades en el funcionamiento de la misma que hayan reducido el poder de esas palancas, se hayan convertido en obstáculos a la mejora de la productividad? Y esto es lo que quiero hacer básicamente en el resto de mi intervención. Claro, lo que pasa es que hay muchas direcciones en las cuales nos podríamos mover, ¿no? Y voy a seleccionar algunas porque las considero particularmente importantes, y tendrán que disculparme porque sean apenas unas píldoras que pueden después enmarcarse en este esquema de carácter general, ¿no? En primer lugar, en relación con las políticas de acumulación de factores de producción, ¿no? Podríamos plantearnos la siguiente pregunta, ¿no? España ha hecho un enorme esfuerzo inversor en el periodo que estamos considerando. Ahí tienen ustedes la evolución del esfuerzo inversor, que es de la ratio entre la inversión nominal y el PIB, y los países desarrollados llevan a cabo esfuerzos inversores que están en torno al 20% o ligeramente por debajo. España, durante el boom inmobiliario, llegó a alcanzar niveles de esfuerzo inversor de hasta el 30%, que es más típico de países que están muy en las fases de la acumulación más incipiente, ¿no? Pero, bueno, y que consiguen llevar a cabo una acumulación de manera regular, ¿no? Entonces, es muy importante preguntarse no solamente qué esfuerzo inversor hacemos, sino también con qué composición, es decir, en qué activos invertimos. Lo que se observa en el gráfico es que si distinguimos 3 tipos de inversiones, 3 grandes tipos de inversiones, nuestras bases de datos tienen hasta cerca de 20 tipos de activos diferentes, ¿no? Pero los agrupo aquí en 3 grandes categorías, que son la inversión privada residencial, la inversión privada no residencial, donde está también una parte importante de otros activos de la construcción, pero no residenciales, y después toda la maquinaria, equipos de transporte, etcétera. Y después el capital público, que está concentrado en buena medida en infraestructuras del transporte y las comunicaciones, pero también en otro tipo de infraestructuras educativas, sanitarias, etcétera. Bueno, lo que nos dice este gráfico es que el protagonista de los mayores niveles de esfuerzo inversor durante la primera parte del periodo analizado es la inversión residencial. Tuvimos un boom inmobiliario y esta es una de las causas de los limitados avances de la productividad.
invertimos mucho, pero en activos cuya productividad es muy limitada. Y además, el boom tuvo un efecto peligroso, porque en un momento determinado las expectativas de revalorización de los activos inmobiliarios tuvieron un enorme potencial como incentivo para orientar mucho la inversión en esa dirección. Y lo que sucedió cuando el boom inmobiliario finalizó es que nos encontramos con un enorme stock de activos inmobiliarios que no eran productivos, ojo, no solamente residenciales, sino también en otras construcciones, oficinas, locales comerciales, etcétera, que no eran productivos durante el periodo de baja actividad, y algunos de ellos, como son muy duraderos, todavía no son productivos en la actualidad, aunque en paralelo tengamos otras tensiones en ese ámbito que se llaman ahora problema de la vivienda en determinadas ciudades, etcétera. Pero hay una parte de ese stock de capital al que dedicamos un enorme esfuerzo durante el boom inmobiliario que no ha sido productivo nunca. Y también hay otro elemento que merece la pena considerar, ¿no? Aunque es más estrecha la barra verde, que es la de la inversión pública, si ustedes se fijan, lo que observarán es que aumenta durante el boom inmobiliario y después se reduce y sigue siendo reducida en la actualidad. La inversión pública en España no ha tenido efectos estabilizadores, sino que ha sido marcadamente procíclica. Y eso ha tenido también consecuencias sobre la evolución de la productividad. La segunda píldora en relación con las palancas directas podría plantearse con esta pregunta, ¿no? ¿Se aprovecha la importante acumulación de capital humano que refleja este gráfico? Esta es la evolución de la composición de la población ocupada por niveles de estudio. Lo más importante sucede en la parte de arriba y en la de abajo. El porcentaje de población ocupada que solo tiene estudios primarios ha caído drásticamente, de cerca del 40 a menos del 10 en estas 3 décadas, y en cambio el porcentaje de los que tienen estudios superiores, por estudios superiores se entiende estudios universitarios o de ciclos formativos de grado superior de formación profesional, ha aumentado desde algo más del 20 hasta más del 40%. Por tanto, hemos incorporado, estoy hablando de población ocupada, hemos incorporado mucho capital humano. Esta incorporación de capital humano ha ido acompañado de un cambio en el perfil de las ocupaciones. Ahora tenemos más del 33% de ocupaciones de las que calificamos como altamente cualificadas, de las categorías de profesionales, científicos y personal de apoyo y personal directivo también, la Clasificación Nacional de Ocupaciones, pero la pregunta es si el aprovechamiento de estos recursos humanos en esas ocupaciones más cualificadas está siendo el adecuado, ¿no? Y claro, esto tiene que ver mucho con el tipo de actividades, con la velocidad a la que transitamos hacia actividades donde este potencial productivo es posible aprovecharlo de manera satisfactoria. Y con esto quisiera dar paso a otra de las posibilidades por las que nuestro avance en productividad es limitado, ¿no? Antes decía que el capital y el trabajo son los dos factores que medimos de manera cada vez más refinada para estimar sus contribuciones a la producción, pero en estas últimas décadas se ha ampliado el número de recursos que consideramos que son recursos duraderos y que tienen potencial de contribuir a la producción. De los activos tangibles, la maquinaria, los equipos, las construcciones, etcétera, a los activos intangibles. ¿Qué son activos intangibles? Son activos intangibles el capital, el gasto que realizan las empresas en capital organizacional, el gasto que realizan las empresas en formación en la empresa, el gasto en I+D+I,
el software, el gasto en diseño y en imagen de marca. Y el problema es que muchos de estos activos no son todavía reconocidos como la contabilidad nacional como tales. Es decir, son gastos que no están, en el lenguaje de los contables, activados. Hay un proceso en el que se han dado algunos pasos, de momento muy pocos, básicamente los ligados a las TIC, al software o a la I+D, pero el resto de recursos de activos intangibles todavía no son incorporados a las métricas. Nosotros hemos hecho este esfuerzo para tenerlos en cuenta y también para ver hasta qué punto la inversión en activos intangibles está presente en los países más avanzados, en los que tienen buenos resultados de productividad. Y este gráfico lo que nos dice es que en los países más avanzados los activos intangibles ya pesan de forma mayoritaria en el total de la inversión. En España se han producido avances, pero estamos en la parte de abajo del gráfico porque somos los que hacemos un esfuerzo más limitado en relación al PIB o en relación al conjunto de las inversiones que realizamos. Y otra hipótesis es que el menor avance de España en esfuerzo inversor en intangibles sea una de las causas de este lento avance de la productividad. Si pasamos a las palancas indirectas, podemos referirnos a la penetración del gran motor del cambio tecnológico de las últimas décadas, que es la digitalización en la estructura productiva. Los estudios sobre productividad llaman la atención que hay una parte pequeña de la economía que es la que está especializada en la producción de TICs, pero que en el resto de la economía se va produciendo también una enorme penetración de las TIC en tanto que usuarias de las nuevas tecnologías. Y esto está pasando en todos los sectores y en la mayor parte de las empresas, pero no con la misma intensidad. Y por eso en algunos trabajos se propone distinguir entre sectores productores de TIC, sectores intensivos en el uso de las TIC y sectores menos intensivos en el uso de las TIC. Y lo que este gráfico nos quiere decir es que España tiene una muy baja participación en los sectores productores de TICs, o mejor dicho, que los sectores productores de TICs tienen muy poco peso en la estructura productiva española, mucho menor que el de los países más avanzados, y que los sectores intensivos en el uso de las TIC van ganando peso, pero lo hacen lentamente. Y cuando hablamos de sectores intensivos en el uso de las TIC, son tanto sectores industriales como de servicios. Si repasan, si se puede ver la lista de los sectores más intensivos en el uso de las TIC, por una parte está la fabricación de maquinaria y equipo o de material de transporte, pero también están las actividades financieras, las actividades profesionales, científicas y técnicas, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Hay todo un conglomerado que, de acuerdo con los indicadores utilizados para construir esta tipología, aparecen en esta categoría. Y esta diversidad de sectores en cuanto a la utilización de las tecnologías que más favorecen la mejora de la productividad nos pone sobre la pista de otra idea, ¿no? Y es que cuando en sectores que utilizan las TIC poco intensivamente y también utilizan con menor intensidad el capital humano, analizamos su contribución a la productividad, lo que encontramos es que en España hay una parte muy importante de nuestra estructura productiva en la que no hay mejoras de la productividad del trabajo y otra en la que sí los hay. Es decir, que el sistema productivo es muy heterogéneo y
Y la línea general, el patrón general, es que en los sectores y en las empresas dentro de esos sectores donde el trabajo cualificado tiene un mayor peso y la utilización de las TIC tiene una mayor intensidad, son las que se concentran en este diagrama de Harberger, en la parte de la izquierda del mismo, donde se ve que la participación en las ocupaciones altamente cualificadas es modesta y las contribuciones a la productividad son positivas. Después entramos en una meseta en la que las contribuciones a la productividad de esos sectores que están bajo listados y están marcados en amarillo ya es prácticamente nula, y al final hay sectores como la construcción o las actividades inmobiliarias o la hostelería donde las contribuciones, las mejoras de la productividad son negativas. Paso a las palancas, sigo con las palancas indirectas para destacar un par de ideas más e ir avanzando hasta el final de la presentación, ¿no? La pregunta podría ser: ¿nuestra presencia en los mercados internacionales favorece la evolución de la productividad? La respuesta a esta pregunta la podemos dar en dos etapas, ¿no? En primer lugar, nuestra competitividad internacional en buena parte del periodo que estamos analizando fue limitada si atendemos a cuál fue el saldo de nuestra balanza comercial, ¿no? Durante la mayor parte del boom inmobiliario y el principio de la crisis tuvimos saldos negativos con fuertes déficits en la balanza de bienes y contribuciones positivas de la balanza de servicios turísticos y poco relevantes y también negativas del saldo de la balanza de servicios no turísticos. En esto influyó que después de la entrada en el euro hubo un periodo en el que nuestra moneda, el euro, se apreció y la inflación diferencial en el caso español nos hizo perder competitividad. Cuando llega la crisis y cambian estas circunstancias, hasta la actualidad, la mejora de la posición internacional de la economía española ha sido muy sustancial, y quiero subrayar dos cosas. En primer lugar, que ha mejorado tanto el saldo de la balanza comercial de bienes, se ha sostenido, ha aumentado el saldo de la balanza de los servicios turísticos, pero hay una novedad muy importante, y es que aparecen contribuciones permanentes y relevantes por su volumen del saldo de la balanza de servicios no turísticos. Y quiero conectar esto con la última pincelada de evidencia que quiero aportar, ¿no? Vamos a ver. En un estadio de la competitividad, de la competencia internacional, que viene caracterizado por la construcción de cadenas de valor globales, la posición competitiva de los países depende de su posicionamiento en esas cadenas de valor global. Es decir, de la capacidad de participar en esas cadenas de producción, en la que hay una fragmentación en muchas líneas de producción e intervienen no solamente diferentes empresas, sino diferentes países. España, por diferentes vías y en mayor medida por la participación de las mayores empresas, ha entrado en ese tipo de competencia, y desde la perspectiva de la productividad la pregunta es, bueno, cuando participamos en una cadena de valor global, exportamos, pero importamos para exportar. Y esto lo que significa es que de nuestras exportaciones solo una parte es valor añadido doméstico, porque el resto es valor añadido incorporado en nuestras importaciones por otros países a los que compramos componentes de aquello que después exportamos, o bien como producto final o como otro producto intermedio que seguirá dentro de esa cadena global. ¿Cuál es la capacidad de retener valor añadido doméstico de nuestro país, ¿no? Las estadísticas de valor añadido en el comercio internacional, las que ahora disponemos, nos permiten hacer esta valoración, ¿no? Y nos dicen dos cosas interesantes, ¿no? Relevantes para la productividad, porque nuestra participación en el comercio internacional en estas condiciones solo contribuye a la productividad en la medida en que retengamos valor añadido en nuestra producción doméstica. A la izquierda tenemos un gráfico en el que aparece
el dato para España del 75% quiere decir del valor de nuestras exportaciones brutas es valor añadido doméstico, se queda en nuestro país el 75%. Esta posición se encuentra en un escalón similar al de otros países como Italia, Alemania o Francia, por encima de países que participan mucho en el comercio internacional, como Corea o los Países Bajos o Taiwán o México, pero que no lo hacen con una particular potencia en cuanto a la capacidad de retener valor añadido, pero por debajo de otros países como Estados Unidos o Rusia, que por razones diferentes, o Japón, en el caso de Estados Unidos, por la especialización en fases de la producción de alto contenido tecnológico y de mucho valor añadido. En el caso de Rusia, porque su posicionamiento está muy ligado a las materias primas y, por tanto, no tiene que importar para exportar buena parte de las cosas con las que comercia. Bueno, aquí hay una gradación, ¿no? Que además, segunda idea interesante, no es la misma la capacidad de retener valor añadido en las manufacturas que en los servicios. El porcentaje de valor añadido retenido en los servicios es mayor, por lo general, y en España desde luego lo es, que en el caso de las manufacturas. Podemos participar mucho en el comercio de manufacturas, pero retener poco valor añadido porque son cadenas de valor en las que no participamos en las tareas más especializadas de mayor contenido tecnológico. Y bueno, quiero, antes de pasar a la siguiente idea, sugerirles que conecten esta evidencia con la que acabo de comentarles antes sobre la importancia de prestar atención a lo que está pasando con el comercio internacional de servicios y de servicios no turísticos en particular, ¿no? Una de las últimas oleadas de avance de la globalización se está produciendo justamente porque las nuevas tecnologías permiten que la comercialización de los servicios se haga ahora en mucha mayor medida de lo que sucedía, de lo que se hacía en el pasado. Y voy caminando hacia el final para respetar el tiempo. Además de estos escalones a los que ya había destacado en la presentación, la productividad y su relación con las políticas y palancas directas y las políticas y palancas indirectas, el marco institucional de las políticas también importa para la productividad. Importa el diseño y la aplicación de las políticas en favor de la productividad, de la estabilidad macroeconómica, de la estructura institucional y el desarrollo institucional. También en el caso español nos podemos preguntar si España, que es muy desigual territorialmente y que está muy descentralizado, la forma en la que se ha hecho la descentralización importa para la productividad, si importa el reparto entre niveles de gobierno de competencias, las diferencias de recursos entre distintos gobiernos regionales y las capacidades de los distintos gobiernos, el central o el regional, cuáles son las capacidades de hacer las cosas, ¿no? Sobre esto, si quieren, nos detenemos después cuando acabe la intervención. Solo querría apuntar un par de ideas, ¿no? En primer lugar, bueno, el repaso de las diferencias de productividad a nivel regional en España es muy considerable y hace aparecer, cuando digo muy considerable, quiero decir que hay diferencias en productividad del trabajo cercanas al 50, superiores al 40%, entre las regiones más atrasadas, como puede ser Extremadura, Murcia o Canarias o Andalucía, y las que están por arriba, que quiero destacar: País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña. Son regiones las tradicionalmente más desarrolladas. También aparecen en la parte de arriba si miramos la PTF. Y los datos lo que nos dicen es que estas regiones se diferencian en cuanto a su capacidad de aprovechar los factores productivos, en cuanto a su especialización productiva, en cuanto a la intensidad de su digitalización y de la inversión en intangibles. En algunos trabajos recientes hemos analizado esta cuestión, pero yo quisiera destacar, para terminar,
dos piezas de evidencia, ¿no? La primera es que en España es sabido que hay un problema de desigual reparto de los recursos entre las comunidades autónomas para hacer frente a sus competencias. Pues bien, las comunidades infrafinanciadas, que son básicamente 4, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, aparecen en la parte de abajo. La consecuencia que esto tiene es que, dadas las diferencias de ingresos, encontramos también grandes diferencias de recursos que, como las comunidades concentran la mayor parte de su gasto en los servicios públicos fundamentales de educación, sanidad y dependencia, implican que los recursos que tienen para dedicarlas a objetivos de desarrollo regional son muy importantes. ¿Y quiénes son las que aparecen a la cabeza de la disponibilidad de recursos y de la potencia de sus políticas de desarrollo regional? Las comunidades forales, porque tienen una ventaja financiera sustancial respecto de las demás. Y la tercera comunidad que aparece de manera destacada en los niveles de productividad es Madrid. Madrid no está especialmente bien tratada en el sistema de financiación autonómica, se encuentra en torno a la media, pero en cambio se encuentra muy favorecida por la presencia, la concentración de las actividades de la Administración Central en Madrid en aspectos que tienen una potencial influencia sobre la productividad sustantiva. En primer lugar, porque tiene como consecuencia de ello una concentración de capital humano y de actividades relacionadas con la I+D+I y que favorecen la llegada, la atracción de capital humano muy importante. Hay un dato en esa imagen que es que mientras en algo que está distribuido por el conjunto del país, que son las universidades públicas, el peso del personal de Madrid en el conjunto español es del 17%, y lo cual se corresponde razonablemente con su peso demográfico. En cambio, en los organismos del sector público estatal relacionados con la economía del conocimiento, los recursos humanos concentrados en Madrid son el 94%. Y, por otra parte, en Madrid se concentra la mayor parte de la contratación de la compra pública. El 41% de los órganos de contratación se localizan en Madrid y allí se adjudica el 87% del importe de la contratación pública. Pues bien, nosotros hicimos un estudio sobre a qué empresas se contrata desde los centros de contratación de Madrid y hay un sesgo de proximidad espectacular. El 66% del importe se adjudica a empresas madrileñas. Aunque esto no quiere decir que eso después se ejecute en Madrid, pero lo que sí quiere decir es que se producen sinergias entre el tipo de servicios que las empresas, por un lado, y el sector público, por otro, ¿no?, dedica para este mercado gigantesco de la contratación pública, que tiene, sin duda, potenciales efectos impulsores del PIB y de la productividad. Bueno, y concluyo. Lo que he querido subrayar son fundamentalmente 3 cosas. Primero, que disponer de datos detallados y comparables sobre la capitalización de la economía española es condición necesaria para poder articular interpretaciones de nuestro patrón de crecimiento sobre bases más enriquecidas que las tradicionales de la productividad del trabajo. La segunda es que hay una de las lecciones de evidencia que he intentado trasladarles, hay una fundamental, ¿no?, y es que aprovechamos poco nuestro esfuerzo inversor, ¿no? En la terminología de Krugman de hace ya algún tiempo, se podría decir que crecemos más por transpiración que por inspiración, ¿no? Y ejemplos de eso ha sido, desde luego, el boom inmobiliario, generado por unos incentivos en alguna parte del mismo perverso, también por una débil evaluación de las inversiones públicas y de su regulación a lo largo del tiempo, por la lenta transformación de la estructura productiva y ocupacional, por la pobre participación en actividades TIC, por la escasa inversión en intangibles o por un aprovechamiento limitado de las oportunidades de nuestra participación en las cadenas globales de producción.
Y la última es una llamada de atención sobre el papel para las políticas públicas, ¿no? Sin duda es importante, pero yo creo que en España presenta debilidades, primero por la baja calidad de la gestión gubernamental, ¿no? Segundo, por el retraso en las reformas estructurales. Y tercero, porque la descentralización no ha nivelado el terreno de juego de las regiones, ¿no? Y los territorios con mayores niveles de productividad cuentan objetivamente con significativos apoyos del sector público de distintas características, la foralidad en un caso, la capitalidad en otro, mientras que los de menores niveles padecen desventajas. Y lo dejo aquí y quedo a su disposición. Muchas gracias por su atención. Muy bien, creo que se me escucha de nuevo. Muchas gracias, profesor Pérez. Aquí faltaría un aplauso, pero en estas conexiones telemáticas la frialdad acompaña a las intervenciones, pero creo que para cualquiera de los que han podido seguir estas intervenciones o esta intervención con todas las transparencias, lo que se ha podido ver son, creo, dos cosas, ¿no? Una, que el profesor Francisco Pérez eh, es un gran experto en este tema que tan directamente está relacionado con la capacidad de crecimiento a largo plazo de cualquier economía, ¿no? Primero, esto quede constancia, por tanto, de que él y todo el esfuerzo que se ha hecho en el IBIE para aportar información, refinarla, coordinarla a escala internacional para que sea comparable, creo que es una aportación espléndida, fenomenal. La segunda conclusión que uno sacaría es qué tema más complejo es este de la productividad, tanto por la medición de la misma en sus distintos componentes, como también por ver con qué factores o qué causas son las que están debajo de una línea de comportamiento de la productividad en España y en especial la productividad total de los factores, pues que la primera es relativamente modesta, la productividad general, ¿no?, del capital y del trabajo, pero la PTF, que sería aquello que en alguna medida desconocemos, pero que es el conjunto de cosas adicionales que ocurren en la economía, que van desde mejoras en la organización hasta incrementos en el uso de tecnologías, etcétera, pues en muchos casos parece que no añade nada, sino que resta, o por lo menos es nulo, ¿no? Que sería casi lo más deseable en lugar de que reste. Bueno, no quiero completar para nada ni alargar esta intervención, sino dejar un poco paso a alguna de las intervenciones que podemos tener. No sé si podemos quitar de en medio eso es, para ver que tenemos una intervención, una que dice felicidades a alguien que está conectado desde El Salvador, que felicita al profesor Francisco Pérez y también porque se alegra de haber sido, supongo, estudioso, a lo mejor doctor o por lo menos licenciado de algunas universidades españolas, ¿no? No sé si hay más intervenciones que estén registradas. Sí que tengo yo por lo menos alguna que me han comunicado directamente y es una es estamos seguros, Paco, de que estamos midiendo bien la productividad de los servicios, ¿no? En particular, los servicios cuyo valor añadido prácticamente consiste en el valor de las retribuciones salariales, ¿no? O poco más, ¿no? Es el caso de los sectores públicos, ¿no? Hablo de sectores públicos porque hablaríamos del gobierno, pero también de las comunidades autónomas, ¿no?
Entonces, esa medición de la productividad en ese sector a mí siempre me ha parecido deficiente, ¿no? Porque, claro, mide un valor en el numerador que prácticamente está condicionado por uno de los factores del denominador, que es el que suma, y todo el resto apenas puntúa, ¿no? Esta podría ser una pregunta. No sé qué puedes añadir a esto, ¿no? O qué puedes pensar. Estamos midiendo bien, en definitiva, has hablado en varios momentos de que hay sectores de los servicios, y este es un tema que a nosotros nos preocupó hace ya años, y además ya se vio que comparando con datos de OCDE, varios sectores de servicios, sobre todo los profesionales, los transportes, incluso la banca, etcétera, tenían una dinámica de productividad muy elevada, ¿no? Estaban contribuyendo positivamente. Y otros, en cambio, pues o son nulos o son escasamente contribuyentes a ese aumento de la productividad. El sector hostelería, como muy bien has dicho, buena parte del sector comercio, donde de nuevo pensaría yo que a lo mejor tampoco lo medimos bien. Porque las grandes organizaciones tienen fuertes inversiones de capital y cada vez más tecnología. No sé qué opinas de este tema. Tengo otra pregunta también de un oyente que te voy a formular. Bueno, es, es problemática la medición de la productividad en los servicios. En realidad, tanto en los servicios como en cualquier otra actividad, partimos de la idea de que cuando tenemos mercados, los mercados nos dan un valor de la producción de esa actividad y lo que la retribución a los factores utilizados, también con criterios de mercado, se produce porque quien contrata paga lo que vale. Esta es Sí. la hipótesis en las que nos apoyamos, ¿no? Ajá. Entonces, en el caso de los servicios, bueno, puede haber problemas de medición del output, ¿no? Claro. De la cantidad utilizada, ¿eh? Y sobre eso se trabaja, al final se utiliza la mejor información disponible para hacer esas valoraciones, ¿no? En el ámbito del sector público, la dificultad se agranda porque efectivamente no hay mercado, ¿eh? Pero, y lo que sí tenemos son el valor de la retribución que se hace fundamentalmente el factor trabajo y también el coste, si tenemos estimaciones del capital público empleado, Sí. también se puede incluir el coste de uso de ese capital público. Entonces, bueno, en el marco de la contabilidad nacional ampliada para incluir el tratamiento de los servicios del capital, estamos procediendo de una forma, digamos, reglada. Y en relación con lo que tú decías, bueno, quizás una de las cosas interesantes justamente es que procediendo de esta manera observamos, y no contradice especialmente las intuiciones, ¿no? Que hay servicios en los cuales se confirma esa vieja hipótesis de que las mejoras de productividad en los servicios son escasas, ¿no? Que ya la enfermedad de los servicios de la que hablaba Baumol, Sí. ¿no? Sí. Pero en otros casos no se confirma y encontramos que hay ganancias de productividad muy importantes, ¿no? Efectivamente. Eso puede ser también interpretado en el sentido de que estos procedimientos de estimación más sofisticados, más cuidadosos, ¿no? A veces nos descubren resultados que no son los que con las hipótesis más simples esperábamos. Muy bien. Hay una pregunta también que es la de, bueno, estamos quejándonos siempre de la baja productividad de la economía española, del PTF negativo o prácticamente nulo en el mejor de los casos, y siempre se mira hacia el gobierno, ¿no? Dice, ¿qué hace el gobierno para que esto mejore, ¿no? ¿Tú crees que realmente hay políticas que puedan contribuir a mejorar la productividad? Ahí en ese un gráfico que has puesto muy interesante, uno de los círculos, estaba el tema de las instituciones, ¿no? Eh,
Uno podría pensar que a lo mejor dentro están pues las intervenciones del Estado, las regulaciones, las múltiples normas que hay que cumplir, etcétera, que de alguna forma dificultan la agilidad y hasta el comportamiento de los mercados, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo pienso, en primer lugar, que el asunto de la productividad se juega, en primer lugar, en el terreno de las empresas. ¿Eh? Sí, Porque desde el Estado tiene, las administraciones públicas tienen una gran responsabilidad eh, en aspectos redistributivos y también una importante responsabilidad en aspectos que tienen que ver con la producción, pero eh, conviene no confundir el peso del sector público cuando hablamos del gasto público en relación al PIB y hablamos del 40 y tantos por ciento, con que ese sea el peso en el PIB de las actividades productivas del sector público. El empleo público y las actividades productivas del sector público, fundamentalmente la producción de servicios sanitarios, educativos, de servicios de infraestructuras, etcétera, no llega al 20%. No llega al 20%. Ahora bien, eso no quiere decir que el sector público no tenga importantes responsabilidades en ámbitos en los cuales que son importantes para la productividad. Lo intentaba apuntar en la última, en los esquemas estos generales, ¿no? Primero, porque como tú ahora decías, la regulación de la economía eh, contribuye de una forma positiva o no a definir el marco en el que actúan las empresas y toman sus decisiones. ¿Eh? sí, Segundo, porque hay una parte del gasto público que se dedica a suministrar, sobre todo en el ámbito de las infraestructuras de transporte, inputs al sector privado y se pueden hacer esas infraestructuras con criterios que favorezcan su aprovechamiento o no. ¿Eh? Y con el bajo nivel de la evaluación de políticas en España, no se puede ser muy optimista respecto de el acierto en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, hablo desde la sensibilidad de un Mediterráneo, ¿no? Se entiende mal que en la priorización de la red ferroviaria siga estando tan atrasado como está el corredor mediterráneo, eh, cuya utilización, dado el volumen de tráfico que circula, podría ser muy intensivo. Bueno, es un ejemplo simplemente de... bueno, un y ejemplo perdurable, ¿no? Porque es un ejemplo de hace 50 o 60 años, ¿no? Eh, muy, muy duradero en el... Desde el informe del Banco Apenas, Mundial que ya detectó que había que acelerar la autopista del Mediterráneo por carretera, hasta hoy pues han pasado 48, 52, 70 años, ¿no? Nada menos. Y efectivamente, se hizo la autopista pronto sí, y eso facilitó el desarrollo turístico, pero después en el caso del ferrocarril hay un retraso formidable, ¿no? Pero sí, bueno, hay otros ejemplos, por ejemplo, también eh, podríamos ir a cuestiones mucho más micro, ¿no? Es decir, sobre el funcionamiento del sistema educativo y la formación, ¿no? sí, De muchos puntos de vista. Entonces, sí, el sector público sin duda tiene responsabilidades en muchos ámbitos que condicionan el terreno de juego sobre el que después tiene que actuar el gran agente del que dependerán los resultados finales en productividad, que es el tejido productivo, y donde su heterogeneidad también lo que nos muestra es que los niveles de productividad en empresas de un mismo sector, en función del tamaño, de su especialización intersectorial, etcétera, son muy, muy dispares, ¿no? sí, sí. Oye, y una, no sé si última, pero una pregunta que también me cabe hacerse es, en relación con este organismo que ha generado el gobierno, a la vez que algunas entidades privadas ya habían generado un acuerdo, por ejemplo, entre el BBVA Research, FEDEA y no sé si alguno más, también Funcas creo, eh, esa oficina gubernamental de medición de la productividad, ¿no? De seguimiento de la productividad, que imita un organismo que existe en todos los países y a alguien debió de llamar la atención, ¿cómo no tenemos esto? Pero claro, uno piensa, bueno, ¿y esto qué será, no? Porque no está dentro de un sistema independiente como es el INE, sino que estará colocado, al parecer, parecía que estaría colocado en la industria o en algún ministerio de los económicos, pero no, o en economía,
pero no en una zona, por decirlo así, independiente como la IREF o como el propio INE o como el Banco de España, en principio, ¿no? ¿Qué opinas de ese organismo? Yo creo que ese organismo fue una recomendación de la Unión Europea que Sí, impulsó lo que existía también en algún otro país de fuera de la Unión y efectivamente España lo ha creado eh, muy al final del sí, conjunto de los países y no sé si lo ha creado, desde luego no lo ha creado con la ambición de lo que hemos ya observado en otros países. Nosotros hicimos el año pasado una revisión de qué han hecho estos consejos de productividad en el mundo, ¿no? Como parte de un observatorio que hemos puesto en marcha sobre los problemas de la productividad, del que salió un primer informe hace ah, unos meses. ujú, Eh, entonces, una de sus características es que tiene una fuerte presencia de representantes de los ministerios, ¿no? público, sí. Y otra es que, al parecer, tendrá pocos recursos. Entonces, bueno, yo estaría por darle un voto de confianza a esperar lo que hacen, ¿no? Pero Sí, eh, desde luego sí, vamos tarde y vamos con medios limitados, ¿no? Pero de tal manera lo más importante sería que yo creo que la función que debería cumplir ese Consejo de Productividad es no solamente hacer análisis, que también se hacen en otros ámbitos, exacto. sino canalizar las recomendaciones de los analistas para que se conviertan en reformas y en políticas que contribuyan a la mejora de la productividad, ¿no? En este país, claro, con el clima político existente, lo que observamos en muchos ámbitos es cómo ha aumentado algo en lo que ya teníamos una tradición, ¿no? Que era la procrastinación, ¿no? El retraso del abordaje de los problemas, ¿no? Y en particular de las reformas, ¿no? Pues yo creo que todo lo que sea empujar en esa dirección sería positivo. Sí, pero no parece que algo instalado en el propio gobierno, según parece, pues vaya a ser precisamente el órgano que genera ideas que a lo mejor el propio gobierno no está dispuesto, ¿no? Por ejemplo, a quitar normas, deshacer reglamentos, a cortar plazos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando uno ve que la historia de aquel organismo que también se creó a imitación de otros, que era un instituto de evaluación de las políticas públicas, que creo que todavía hay unos restos que existen, porque no sé, nada creado desaparece en este mundo público, pero no oímos ningún informe ni nada, ¿no? Entonces, efectivamente, una comisión de productividad que no genere ideas y que no produzca llamadas de atención sobre cosas, la verdad es que para medir, pues yo creo que ya hay muchas entidades privadas y privadas honradas que miden y que no hace falta mucho más, no van a inventar ahora un crecimiento de la productividad mayor de la que están dando pues algunos de los organismos, entre ellos pues vuestro esfuerzo y el esfuerzo de otras entidades, ¿no? A mi entender, yo diría que no hay alguna, seguro que hay más gente que quiere intervenir, pero que no lo ha dicho o que se nos ha hecho ya un poco tarde, como efectivamente ya ha ocurrido. Yo creo que es un tema tan amplio en el que lo que cabía era hacer lo que tú has hecho, que era dibujar el problema, establecer un poco al final, en esa última parte, unas zonas en las que se podría actuar o de las cuales depende que las cosas mejoren. Y bueno, es un tema para seguir trabajando en él. La idea era abrir esta corriente de seminarios de Redipe pues con un tema importante. A este seguirá una conferencia que será ya en el segundo trimestre y un seminario
sobre las instituciones, ¿no? El papel de las instituciones, no porque haya sido el premio Nobel, sino que estaba ya decidido previamente, ¿no? Porque incluso el tema de productividad va ligado al tema institucional, ¿no? Ujú. Y bueno, y seguirá también un tercer tema en el final del trayecto, en el que ya será anunciado con tiempo. Muchas gracias, Paco, por esta intervención. Gracias a todos los que habéis aguantado hasta ahora. Y terminamos con, no diría un aplauso, pero por lo menos un agradecimiento muy sincero por todo este esfuerzo y bueno, la posibilidad de que algunas de las cosas que has podido mostrar, que no son todas, con toda seguridad, estarán disponibles dentro de unos días en una grabación que quizá permita seguir a quienes no han podido asistir hoy a esta sesión. Muchas gracias, Paco, y saludos a todos los buenos amigos de IBIE y hasta pronto. Pues muchas gracias a vosotros, gracias Juan Ramón por tu acogida y a Redipe por la invitación. Exactamente. El RIDIP es lo más importante, es una red que tiene ya más de 15 años y que ha ido cogiendo fuerza cada vez más y que creo que cumple un papel interesante entre los investigadores españoles y latinoamericanos sobre todo. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto.